Empecemos, vamos a orar juntos, oremos. Bendito Dios poderoso y nuestro Padre, te agradecemos por tu gran amor para con nosotros. Eres nuestro Creador y Salvador. Es digno darte nuestra honra y alabanza. Vivimos en el pecado, sin saber nuestro origen y destino. Si hubiéramos muerto en ese tiempo, sin duda, habríamos sufrido eternamente en el infierno. Pero gracias Dios, el Espíritu Santo nos hizo oír el Evangelio y entender la salvación verdadera que Cristo quitó todos nuestros pecados eternamente. Debido a que Él murió por nosotros y nos salvó, Jesucristo es nuestro Señor y Rey. Tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios. Por eso somos hermanos en Cristo. Y no debemos olvidar que tenemos que amarnos unos a otros y que tenemos la responsabilidad también como miembros de una misma familia. Te rogamos, Señor misericordioso, que brindes tu cura a los hermanos enfermos y protejas nuestra salud y familia. Ayúdanos a crecer en la fe y a vivir recta y fielmente. Oramos también por nuestras iglesias de Cusco, Arequipa, Chimbote y Trujillo, en particular por los hermanos de Ica y Huancayo. Señor poderoso, te rogamos que guardes a todos ellos y ayúdanos a recibir y entender bien lo que Dios quiere enseñar a cada uno de nosotros mediante la prédica de hoy. Encomendamos este culto a la guía del Espíritu Santo. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios, el viernes anteayer, la boda del hermano Josué y la hermana Priscila se acabó muy hermosamente. Ellos estuvieron felices y sus familias y muchos hermanos también han estado contentos celebrando este matrimonio porque ellos han crecido en el Señor y han estado sirviendo a la iglesia fielmente. Espero que sea un hogar ejemplar a los otros hermanos y sean usados preciosamente por Dios. Desde el día 17 de enero realizamos el seminario de la Biblia. Gracias a Dios aprendimos profundamente acerca de la Biblia desde la creación y por conclusión oímos el Evangelio de la Salvación. También aprendimos sobre la posición y condición y los tres tipos de salvación. Doy gracias al Señor porque nos ha dado la enseñanza sana y profunda a través de nuestra iglesia. Por medio de este tiempo, muchos hermanos recibieron la salvación y nacieron de nuevo como hijos de Dios. Quiero que inicien y crezcan bien la nueva vida en Cristo.
Hoy, por medio de Colosenses capítulo 1, vamos a aprender la palabra acerca de la base de la vida cristiana. ¿Sí? El título es Andemos dignamente y llevemos fruto. Busquemos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Ahí pongan un marcador para volver. Colosenses capítulo 1, del versículo 3 al 6. Colosenses capítulo 1 del versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hasta aquí. Oísteis y conocisteis. Por medio de oír y creer en el Evangelio, recibimos la salvación. Esto es, nacer de nuevo como hijos de Dios. Por esto, llegamos a tener la esperanza viva de poder entrar al cielo. Y después, es digno crecer bien, agradar al Padre y vivir según su voluntad. Mire, sin nacer no se puede crecer porque no tiene vida. Pero si nació, sí o sí debe crecer. Mire, para los padres, el nacimiento de su hijo es un gran gozo. Además, viéndole crecer, sienten mayor gozo. ¿Es cierto? Al contrario, si no crecen, los padres se preocupan mucho. Dice, desde el día, que oísteis el Evangelio y conocisteis la gracia de Dios en verdad, lleva fruto y crece. Lleva fruto y crece. Porque este día es el día de salvación y el inicio de una nueva vida. Amados hermanos, en primer lugar, debemos asegurar y confirmar la salvación conforme al Evangelio. Y también vamos a esforzarnos en crecer en la fe y llevar los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver del versículo 9 al 11. Lentamente leamos juntos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad. Hasta aquí. Aquí nosotros se refieren al apóstol Pablo y su colaborador Timoteo. Un día ellos oyeron la buena noticia de que el evangelio se predicó en la región de Colosas y algunos hermanos recibieron la salvación y estaban viviendo como discípulos de Cristo. Al oírlo, Pablo se agradó de esta noticia y quería ir a verlos. Con ese corazón empezó a orar por ellos y envió esa carta a la iglesia de Colosas. Mire, aunque Pablo, un hombre, escribió esta carta, creemos que ella también fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo y es la palabra de Dios para nosotros de hoy en día. Su oración empezó así, acá. Seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Conocer la voluntad de Dios. Mire, la primera voluntad de Dios es dar la vida eterna al hombre por medio de Jesucristo. Como dice en Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que, hermano, la voluntad de Dios es Juan 6, 40. Correcto. Que todo aquel que ve al Hijo significa Jesucristo, y cree en él, tenga vida eterna. Esta es la primera voluntad de Dios, ¿no? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Además, su voluntad también es que sus hijos renacidos crezcan correctamente, ¿no? Vivan imitando a Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. También, en medio de las dificultades que sufrimos, aunque no lo sabemos todo, está la voluntad de Dios para probarnos y fortalecernos. De verdad, como los cielos son más altos que la tierra, así, el pensamiento de Dios es más alto que nuestros pensamientos. Por lo tanto, no podemos conocer verdaderamente la voluntad de Dios en su totalidad, sino que solamente la conoceremos un poco más, poquito más, a medida que crezca nuestra sabiduría espiritual. En la palabra de hoy, quiero enfatizar especialmente el versículo 10. Versículo 10, veámoslo una vez más, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí dice, como es digno del Señor. ¿Cómo es digno? Digno. Se puede decir en otras palabras, como es conveniente, adecuado o agradable, ¿no? En la Biblia se repiten muchas veces estas palabras. Andéis, vamos a andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Esta una frase
una frase puede ser la base de la vida cristiana después de nacer de nuevo. ¿Okay? Les doy un ejemplo. Cuando yo era pequeño, tenía 12 años, 11 años, mi profesor visitó mi casa y delante de mis padres me dijo así: José, solamente haz una cosa nada más. Una cosa. ¿Qué es esto, profesor? No debes preocupar a tus padres. Solo esto nada más. No debes preocupar a tus padres. Miren, en verdad, esa frase implica muchas cosas, ¿no? Mire, si yo me enfermara, mis padres se preocuparían. Por ende, tengo que estar sano y para esto tengo que comer bien, ¿no? Y si andara con amigos malos o si fuera muy perezoso y no estudiara, mis padres se preocuparían también, ¿no? No debes preocupar a tus padres, a pesar de que esa oración es muy corta. En realidad, me ha demandado muchas cosas hasta ahora, por 40 años. Tengo 50 años, es verdad. Del mismo modo, si vivimos concentrándonos solo en esta palabra, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En esa frase, otras muchas enseñanzas de la Biblia, ¿no?, se cumplirán naturalmente en nuestra vida. Digno del Señor. Por ejemplo, fumar cigarro es digno del Señor o no. Ver pornografía y hacer fornicación, ¿agradaría al Señor o no? Muy simple, ¿no? Muy simple, muy claro. Entonces, venir a la iglesia temprano o tarde, ¿cuál es digno del Altísimo nuestro Señor? Muy simple. Si consideramos cualquier cosa según esta palabra, podremos vivir mucho más rectamente, ¿no? Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, presto en el Señor, Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En la carta de Colosas dijo, andéis como es digno del Señor. Aquí en Efesios, andéis como es digno de la vocación. Esta carta a los Efesios tiene 6 capítulos en total, hasta el capítulo 3. Hasta 3 explica sobre la salvación, ¿ok? Y después, desde el capítulo 4, empieza a hablar de qué forma deben vivir los salvos. Aquí. Andéis como es digno de la vocación. La vocación representa la salvación, porque el Señor nos llamó del pecado y nos hizo suyos. Andéis como es digno de la vocación. Quiere decir que anden dignamente como salvos. Y versículo 24.
versículo 24 a 25, por lo cual, desechando la mentira. Desechando la mentira. No mintamos, porque ser honesto es digno ante nuestro Señor. Y versículo 28, el que hurtaba antes, pero ahora no hurte más. No hurte más. No es porque si robas te irás al infierno, sino que más bien robar no es digno del Señor. Y capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Leamos juntos. Fornicación ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Si algunos hermanos vienen bien a la iglesia, pero en la casa ven pornografía, esto jamás es digno del Señor, que está en todo lugar. Y cometer la fornicación no es solo un pecado del cuerpo, sino que hasta su alma se corromperá bastante. Y no tomen licor, alcohol. Capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Leamos juntos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí dice, no os embriaguéis con vino. Entonces, vamos a pensar, entonces, ¿acaso estará bien tomar alcohol sin embriagarse? Solo poquito nada más. O en vez de vino, ok, con cerveza, estará bien, ¿no? Aquí dice, solo con vino nada más, no dice cerveza, ¿no? Lo que debemos pensar primero es, ¿será digno del Señor o no? ¿Acaso piensa que tomar alcohol es la voluntad de Dios? Esto es obviamente algo insensato. También, fumar cigarro. ¿Qué opinan sobre esto? Aquí, pero los sacerdotes católicos fuman o no. ¿Sí? En Corea, sí. Ellos dicen, en la Biblia no sale, no fumen cigarro. Entonces, tomar droga también estará bien, porque en la Biblia no dice nada sobre la droga. Mire, aunque la Biblia no nos enseña todo, podemos sentir si algo es digno del Señor o no. De verdad, la Biblia no dice nada sobre cigarro. Entonces, gloria a Dios. ¿Qué le parece? ¿Es conveniente? ¿Ah? Absolutamente no. Vamos a ver. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6.
Versículo 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. Leamos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Entonces, en el templo de Dios, meter licor, humo de cigarro o droga, ¿es digno o no? Nuestro cuerpo, por favor, no es nuestro, sino del Señor, porque Él compró nuestro espíritu y nuestro cuerpo también, ¿no? Por precio. ¿Cuánto? Por su sangre, ¿no? Obviamente, la fornicación no es digna. Debemos guardar bien nuestro cuerpo santamente. Amén. ¿Sí? El criterio para testir, ¿voy a hacer esto o no? Debe ser, ¿esto será digno del Señor? ¿Será adecuado para un cristiano verdadero o no? Entonces, podremos encontrar la respuesta correcta. Capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, 24. Tratando de memorizarlo, vamos a leer juntos. Todo me es listo, pero no todo conviene. Todo me es listo, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro, ¿no? Todo me es listo. Quiere decir, tenemos la libertad. Tenemos la libertad. Podemos hacer cualquier cosa. No obstante, no todo conviene. No todo edifica a otros hermanos. Quiere decir, vamos a tratar de hacer lo conveniente y provechoso para la iglesia. ¿Ok? Tenemos que pensar y distinguir lo que es conveniente como un cristiano y es digno ante Dios y bueno para la iglesia. Si no, a pesar de que queramos hacer algo y podamos hacerlo, por favor, no lo hagamos. No lo hagamos para el beneficio de otros hermanos. Hay muchos ejemplos. Todo me es listo. En la prédica, por ejemplo, en la prédica puede responder una llamada de su celular, ¿no? Ok, diga. Pero obviamente no edifica, ¿no? Cuidémonos de no hacer sonar el celular para no interrumpir a los demás. Es cierto, ¿no? Y la Biblia no dice nada sobre la ropa para ser bautizado. No dice. Sin embargo, si se bautizara con bikini, sería muy cómodo porque después podrá jugar en la piscina.
pero podemos sentir que ni siquiera es digno ni conveniente. Y un punto importante es, ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Por ejemplo, ahora estamos en verano, hace mucho calor. Aún así, las hermanas, por favor, cuiden su manera de vestir. Gracias a Dios, nadie. No vengan a la iglesia con short cortos, ¿no? Ni con, ¿cómo se llama? Ombriguera. ¿No? ¿Ah? Top. No, por favor. Por más caluroso sea el clima y fresca sea esa ropa, muy seguramente no son dignos de la iglesia. También, hermanas, cuídense para que no se vea su pecho. Y la cuerda del placer, muy directo. ¿Por qué? Por favor, piensen en los hermanos varones. Aunque esa forma de vestir pueda ser lista, espero que consideren si es conveniente para la iglesia y es edificante para otros hermanos. Andemos como es digno del Señor. Ahora, vamos a pensar en un punto más sobre este tema. Busquemos Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Aquí, digno. Mateo 10, versículo 37 al 38. Leamos juntos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Mm? Mire, por favor, entiendan bien este versículo. El que ama a padre o madre no es digno de mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eh? No significa que no amen a sus padres. ¿Qué dice? Acá, más que a mí. Por supuesto que debemos honrar, llamarlos y cuidarlos. Pero quiere decir que tenemos que amar a Dios más que a nuestros padres, ¿ok? Esto se debe a que, aunque ellos nos engendraron, en verdad, el que nos hizo y nos dio la vida es Dios. Y nuestros padres trabajan mucho y nos han dado muchas cosas. Sin embargo, todas estas cosas han sido dadas por Dios. Por lo tanto, es digno amar a Dios más que a nuestros padres. ¿Sí? ¿Entiendan bien? Ame a tu mamá, ¿no? Pero más a Dios, ¿no? Y dice, el que ama a hijo o su hija más que a mí no es digno de mí.
amar a sus hijos es muy natural, ¿no? Un instinto, pero los hijos son regalos de Dios. No podemos hacer a nuestros hijos. Si un regalo es muy precioso para ti, el dador de ese regalo es mucho más precioso. Es digno amar a Dios más que a los hijos. También la razón por la cual el Señor puede decirnos a nosotros esta palabra es porque el Señor primero nos amó a nosotros, sacrificando a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Debido a que el Señor cargó la cruz para salvarnos a nosotros, ahora nosotros también humildemente tomando nuestra propia cruz que el Señor nos encargó, vamos a seguir a Jesús en toda nuestra vida. Esto es digno. La cruz significa el sufrimiento, el sacrificio, ¿no? Mire, solo con el corazón que quiere recibir algún beneficio, no puede seguir al Señor. Del mismo modo, si solamente quiere ser servido o gozar de lo bueno de la iglesia, nada más, jamás puede avanzar en vida cristiana. El camino de seguir al Señor Jesús es negarse a sí mismo y ser partícipe en el gozo y en el sufrimiento también, hasta el sacrificio. Volvamos ahora a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. La segunda parte de la prédica de hoy. Colosenses 1, versículo 10. Leámoslo una vez más, juntos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La oración, llevar fruto en toda buena obra, puede ser expresada como llevar frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Hoy en día, en la prédica de los miércoles, estamos aprendiendo muy detalladamente. Leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es, recordemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También Efesios capítulo 5 nos dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Los frutos del Espíritu Santo representan el carácter digno o la actitud correcta de un cristiano verdadero. A pesar de que al considerar cada fruto del Espíritu, todavía sentimos que nos falta mucho, especialmente amor, paciencia. Sin embargo, vamos a esforzarnos en llevar estos buenos frutos cada día, un poquito más, un poquito más.
Busquemos. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 17 y 18. Jesús dijo así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, para que podamos llevar buenos frutos, primero, ¿qué necesitamos? Primero, debemos ser un buen árbol, ¿no? Debemos ser un buen árbol, es primero. Sin embargo, lamentablemente, nacimos como un árbol malo en Adán. Sin embargo, a pesar de que haya nacido como un árbol malo, hay una manera de convertirlo en buen árbol. ¿Cómo se llama esa manera? ¿Ah? Esto se llama el injerto. Injerto. En verdad, la parte abajo y la rama de arriba son de diferentes árboles, pero se junta en uno. Esta fruta se llama caqui. ¿Conoce? Caqui. Cuando yo era pequeño, mi padre tenía muchos árboles de caqui. Entre ellos hay varios tipos. El árbol de la izquierda, en realidad, su raíz es fuerte y el árbol mismo es fuerte contra las plagas y lleva un montón de frutos, un montón de caquis. Sin embargo, son chiquitos nada más, chiquitos. No vale casi nada. Al contrario, este árbol de la derecha, aunque sus frutos son buenos y grandes, sus ramas son débiles y lleva pocos nada más. Yo vi varias veces que mi padre cambió este árbol en lo bueno. Esto es injertar. Creando la parte de raíz de este árbol, porque su raíz es fuerte. Arriba lo corta sin lastimar y lo junta con una rama de este árbol de la derecha. Entonces, creciendo, cambia totalmente. Puede ser un árbol que lleva muchos buenos frutos, ¿no? Esa manera de injertar es muy similar al nacer de nuevo en Cristo. Llegar a ser una nueva criatura en Cristo. Nueva criatura. Segunda de Corintios, vamos a ver. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Veamos juntos.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura en Cristo. ¿Okay? Vamos a imaginar la manera de injertar. Ya tenemos el mismo cuerpo, el carácter mismo, pero wow, el Espíritu Santo entró en nosotros. Tenemos la vida de Cristo. Entonces, ahora los que han recibido la salvación tienen la vida de Cristo, son buenos árboles. Una vez más, nacimos como un árbol malo, pero ya nos convertimos en un árbol bueno por medio de nacer de nuevo en Cristo. Quiere decir que básicamente, ¿ok? Básicamente estamos listos para llevar frutos del Espíritu Santo. Básicamente. Pero en realidad, para que los buenos árboles den muchos buenos frutos, hay otros requisitos también, como abonarlos y cuidarlos bien. Busquemos, veamos Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan 15, del versículo 1 a 5. Juan 15, del 1 al 5. Lentamente leamos juntos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Por favor, en esta palabra concentrémonos primero que yo estoy limpio por lavamiento del pecado por el Evangelio. Debido a esto, desde ahora, permaneciendo en el Señor, voy a llevar buenos frutos. Debemos saber qué es permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. ¿Dónde está Él ahora? Mire, para que podamos permanecer en Él, debemos conocer dónde está Él. Permanecer en Jesús es permanecer en la verdad y permanecer en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia es la congregación de los hermanos salvos. Los que no están en la palabra y en la iglesia jamás pueden llevar frutos. Esto es muy cierto. No pueden crecer ni llevar fruto del Espíritu Santo. Obviamente, tampoco el espíritu de la predicación. Es decir, no pueden salvar a nadie. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y
mi padre es el labrador. Como el labrador cuida y administra sus viñas, Dios mira y cuida a su iglesia para que ella no se enferme y le da alimento. Y como el labrador las riega con agua, Dios da su palabra a la iglesia. También dijo, quitará algunos pámpanos, quitará pámpanos que no llevan frutos. Quitará. La palabra quitar, en otra palabra, quitar. Podar, ¿no? Cortar, recortar, podar. El labrador a veces recorta las ramas de árbol. ¿Acaso saben qué tipos de pámpanos corta? ¿No son bonitos? ¿Qué opinan? Corta 4 tipos de pámpanos. 4 tipos. Primero, se poda el pámpano muerto, porque ellos solamente molestan al árbol. Segundo, se corta el pámpano que sube arriba alto. Entonces, de esa parte cortada salen al costado otras ramas nuevas y ellas llevan uvas. Tercero, se corta el pámpano que está inclinado hacia abajo, a la tierra. Sí, corta. Y cuarto, los pámpanos que están enredados, así, con los otros. Corta. Mire, el pámpano muerto simboliza el corazón, que es muy indigno de la vida de Cristo. Y el pámpano que sube arriba alto significa el corazón soberbio. Y el pámpano que está hacia abajo a la tierra representa el deseo carnal hacia el mundo. Y los que están enredados representan la disensión o discusión entre los hermanos. Por favor, no debemos criticar. Ah, ¿verdad? Tal hermano, tal hermana, ella es así. Ella debe ser cortada. Sino que vamos a reflexionarnos a nosotros mismos, porque también tenemos algún tipo de pámpanos que debemos cortar en nosotros, ¿no? En nosotros. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Por supuesto que los frutos se dan en los pámpanos, ¿no? Sin embargo, los pámpanos solo pueden llevar frutos estando conectados a la vid. Separados, no pueden. Quiere decir que el poder de llevar frutos no está en los pámpanos mismos, sino en la vid. ¿Sí? Todas las partes de la vid son necesarias y ellas están conectadas. Por ello, pueden llevar frutos. Igualmente, el poder de llevar frutos del Espíritu Santo no está en nosotros mismos, sino en el Señor y en la iglesia. ¿Okay? En la iglesia. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Debemos permanecer fielmente en la verdad y en la iglesia. Esto es permanecer en el Señor. Y esta es la manera
de poder llevar muchos buenos frutos. Una cosa más. Naturalmente, en los pámpanos de vid salen estos delgaditos y largos. ¿Cómo se llama esto? Enredadera. Enredadera. Alargándose, cuando toca algo, se enrosca. Así. ¿Por qué? Para las vides normales y silvestres, estas enredaderas son muy necesarias. Muy necesarias. ¿Por qué? Los pámpanos de vid son delgados y no son fuertes. No pueden soportar uvas pesadas. Por ende, ellos quieren agarrar a cualquier cosa por instinto, aún entre los pámpanos mismos. Miren bien, ahí, en la ladera, allá, varias partes. Las enredaderas se enroscan y agarran algo. Es necesario, pero la mayoría se afiera a los otros pámpanos, como él mismo, ¿no? Entre ellos. Esa forma parece muy similar a nuestra vida antes de ser un pámpano de la vid de Dios. Cuando vivíamos sin relación con Dios, nos aferramos a Dios, a dinero, ¿no? Y confiamos en otros hombres. ¿Qué? No obstante, si hay bastantes enredaderas, el alimento que debe ir a los frutos se desgasta para ellas. Y si ellas hagan otras cosas, es difícil que el labrador administre los pámpanos y cambie la dirección a donde él quiere. Por eso, el labrador corta estas enredaderas. Cuando el labrador las corta, vamos a pensar, si el pámpano tuviera sentimientos, ¿qué sentiría? ¡Au! ¡Au! ¿No? Me duele mucho. No me cortes. ¿Quieres matarme? Por favor, no lo hagas. Yo las necesito mucho. Yo las necesito porque me corta. No, no. Al cortarse estas enredaderas, tal vez el pámpano siente mucho dolor y se preocupa de su futuro. Sin embargo, esta obra es hecha por la sabiduría y el amor del labrador para hacer la vid de la mejor manera y para hacerla llevar muchos buenos frutos. Miren, el labrador no solo corta las enredaderas, sino que levanta postes y cuerdas y alza los pámpanos a ellas. A pesar de que parece que estos pámpanos perdieron algo en que ellos mismos se halagaban y confiaban, en realidad, desde ahora pueden apoyarse en algo más fuerte y correcto. Para cambiar nuestra vida en la forma que Dios quiere, igualmente, encontramos la misma situación. Sabemos bien que debemos dejar nuestra propia manera de vivir, nuestros malos
hábitos o costumbres, sabemos. No obstante, es muy difícil. Cuando oímos un consejo, según la palabra del Señor, para cambiar la manera de vivir, a veces nos preocupamos mucho, pensando, no se puede para vivir en el mundo, no hay otra manera. Para hacer negocio, a veces tengo que tomar alcohol, ¿no? A veces tengo que hacer mentira, ¿no? Es necesario. Los domingos tengo que trabajar. Les doy un ejemplo. En la iglesia de Vancouver, un hermano tenía un negocio de locutorio en el centro de la ciudad. Ya, había que pagar mucho ¿cómo se llama? Alquiler, ¿no? Normalmente, los domingos tenía más gente. Por eso, él siempre pensaba que tenía que trabajar los domingos. Así que, incluso después de recibir la salvación, no venía a la iglesia por casi un año. Pero en sí mismo tenía mucho pensamiento, ¿no? Tengo que ir, yo quiero ir a la iglesia. Y seguramente el Señor le hablaba. Un domingo, él vino a la iglesia y muchos hermanos lo recibieron con mucho gusto. Y él nos dijo, decidí contratar a un trabajador los domingos. Obviamente hay que pagarle y ganaré menos que antes. Pero mi relación espiritual con Dios es mucho más valiosa que el dinero. Además, ese hermano, creciendo en la fe, tuvo un deseo de asistir al retiro. Allá muchos hermanos se reúnen juntos, aprenden la palabra de Dios y predican juntos, pero en ese tiempo, debido a que ese retiro se realizaba en los Estados Unidos, Los Ángeles, Estados Unidos, por 3 días. ¿Sí? Por 3 días. Por eso, para participar en él, se necesita al menos 10 días en total para ir hasta allá desde Vancouver, Canadá y regresar. Aún así, ese hermano se dispuso a asistir al retiro y me dijo, pastor, no sé, pero quiero seguir lo que Dios me enseña. Y nos acompañó cerrando su negocio por 10 días. Y disfrutó mucho en el retiro con muchos hermanos y sintió una gran felicidad en él. Cerró su negocio por 10 días. Ya obviamente perdió mucha ganancia. Parecía haber perdido su ganancia de los 10 días para seguir el camino del Señor. Sin embargo, Dios es justo, Dios es grande. Pocos días después, de repente, hubo una huelga en la Biblioteca Central de Vancouver, que estaba justo frente a su negocio por 2 meses. 2 meses. Entonces, la gente que usaba internet gratuitamente en la biblioteca empezaron a
ir a su locutorio. Vinieron bastantes personas, no solo por estos 2 meses, sino por más tiempo. Dios tiene poder para recompensar al corazón digno. Dios le dio mucho más de lo que los hombres pensaban. En nosotros también se deben cortar las enredaderas en que confiamos mucho. Quiero que seamos los pámpanos suministrados por Dios. Y para llevar muchos buenos frutos, vamos a pensar una cosa más. Veamos estas 2 viñas. Entre ellas hay una diferencia importante. ¿Qué creen? ¿Cuál es? Miren, abajo, la tierra. En la viña de la izquierda no hay casi nada de hierbas, pero acá muchos. No pasan muchos días para que aparezcan muchas hierbas malas, ¿no? Ellas quitan el alimento que debe ir al árbol y a los frutos, ¿no? La razón por la cual hay solo pocas hierbas en esa viña de la izquierda no es porque no salieron hierbas, sino ¿por qué razón? Veamos, respóndeme. Porque se arrancan a menudo o cada día, ¿no? Arranca las hierbas. Nuestro deseo carnal y pecado son así como estas hierbas malas. Un día, ya, cometí pecado y me arrepentí. Oh Señor, perdóname, cometí este pecado. No voy a hacerlo otra vez. Entonces, unos días, ya, me pasa bien. Unos días, pero luego, después de pocos días, la tentación del mismo pecado surge otra vez. ¿No están de acuerdo? Otra vez, otra vez. Así como esas hierbas malas, ¿no? Por eso, hermanos, así como hay que arrancar las malas hierbas cada día, nosotros tenemos que pelear contra el pecado para quitarlo cada día también, cada mes, cada año, cada día. A pesar de que hoy vencemos al pecado muy bien, mañana puede ser que perdamos. Por favor, recuerden cada día. Busquemos Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Leamos juntos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice que cada día, hoy, cada día, no mañana, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada día. Pensemos, arrancar hierbas cada día o arrancarlas una vez a la semana. ¿Qué opinan? ¿Cuál
manera es más trabajoso. Hoy también, mañana también. No, en próxima semana. En realidad, en pocos días las hierbas se arraigan profundamente. Sus raíces serán más fuertes y entre ellas se juntan. Es más difícil de arrancar. De igual manera, debemos dejar y quitar el pecado rápidamente, lo antes posible. Cuando esto está pequeño, por ejemplo, al principio surge el pensamiento adúltero y ve un video pornográfico. Aún en ese momento, si no se arrepiente y lo sigue, entonces será muy difícil para. Esto lo puede llevar a cometer fornicación y ser ahogado en este pecado. Si no viene a la iglesia un domingo, está bien, pero debemos pensar muy naturalmente en su vida crecen estas hierbas malas en su corazón. Deben recuperar rápido. Si no, su árbol de la vida cristiana se secará. El pecado se puede multiplicar más rápido que las hierbas, ¿no? Como la levadura. Por lo tanto, hermanos, como para ganar buenas uvas, hay que dar agua y abono a la vid y quitar las hierbas malas. Nosotros también vamos a tomar la palabra de Dios abundantemente. Una vez a la semana, cada día, ¿okay? Y votemos las obras que el Señor aborrece. Esto es la vida digna de los que son bienaventurados. Vamos a leer juntos Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, de versículo 1 a 3. Veamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Somos árboles que plantados a la iglesia, ¿no? Vamos a permanecer en la verdad y en la iglesia, recibiendo su palabra. Vamos a llevar muchos buenos frutos, ¿no? Debemos cuidarnos para no caer en el pecado y esforzarnos en aprender la palabra de Dios y para permanecer en la comunión, ¿no? Porque la iglesia no es un edificio, sino la congregación de los salvos. Vivamos diligentemente para el Señor y colaboremos en la predicación del Evangelio. Vamos a dar a nuestro Señor muchos buenos
hermosos frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Oremos juntos para terminar. Nuestro Padre Dios, que nos ama siempre, gracias por permitirnos el culto de hoy. En este enero hubo el seminario de la Biblia, por el cual muchos recibieron la salvación y podemos sentir que nuestra iglesia ha crecido mucho. Ayúdanos y bendécenos para que sigamos avanzando en la fe, salvando a muchas almas y experimentando mucha alegría en ti, Señor. También estamos esperando la licencia para la construcción. Señor, necesitamos más espacio para salvar a más almas y para realizar varias obras. Hasta ahora hemos esperado por mucho tiempo y estamos dispuestos para trabajar juntos. Te rogamos que podamos empezar esa gran obra pronto. Guíanos a participar en las comuniones, aunque sea por el medio virtual, y en las ofrendas por el agradecimiento, porque Señor, de verdad, tú amas más a los que te aman y agradecen por tu gracia. Hasta que vengas de nuevo, vamos a vivir siguiendo tus enseñanzas y cumpliendo tu voluntad. Padre, te suplicamos que soluciones la pandemia del coronavirus y que ayudes para que la condición de este país también se tranquilice, porque deseamos poder reunirnos en la iglesia y predicar el evangelio de salvación libremente. Señor eterno, a ti sea toda la gloria y honra para siempre. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén.